Dicen gloria a Dios los que no se bañaron hoy. Wow, qué ambiente más maravilloso. Yo creo que Dios es merecedor de toda gloria y de toda honra. ¿Cuánto podemos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios? Tómate unos segundos para agradecer a Dios. Vamos, dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Este es un tiempo maravilloso. Este es un tiempo, aleluya, donde la alabanza tiene que fluir. Siempre he dicho, la alabanza no es parte de un programa. La alabanza debe ser parte de nuestra naturaleza espiritual. Aleluya, aleluya. Vamos, permite que los cielos se abran a favor de tu vida, a favor de tu familia. Vamos, levanta esas manos, conviértete en un profeta esta preciosa mañana. Haz que las cosas funcionen a tu favor el día de hoy. Vamos, vamos, dilo. Padre, madre que estás acá, háblale a tu casa, háblale a tu vida, háblale a tu ministerio. Y deja que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya, aleluya. No les escucho, no les escucho. ¿Sabes que la mejor batalla, la mejor forma de ganar una guerra no es que tú pelees? Hay gente que está en una guerra espiritual y parece que todo el tiempo están perdiendo. La mejor manera para que nosotros ganemos una guerra es adorando. Dios dice, ustedes hagan lo que les toca a ustedes y déjenme a mí hacer lo que a mí me toca. Dios le dijo un día a Josafat, en esta guerra tú no tienes que pelear, porque esta guerra es mía. Pero Josafat podía hacer algo. Y dice que organizó a todos los músicos, los que tocaban trompetas, todos. Y dice que mientras Josafat adoraba, Dios estaba dándole la victoria. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos estamos acá? Así que comienza a decir gloria a Dios. Comienza a decir aleluya. Vamos, dilo. Hay un buen grupo de gente que puede cambiar el ambiente en este lugar. Vamos, dilo. Gracias. No sé si alguien está aquí en esta mañana. Eliseo dijo, tráiganme un teñedor, un músico. Y mientras él tocaba, dice que vino la palabra de Jehová sobre él. Aleluya. Yo estoy escuchando que una lluvia gloriosa se viene sobre esta casa. Vamos. Usa tus manos, usa tus labios ahora. Bendigo la gloria de Dios. Bendigo la gloria de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Saluda a 3, 4 personas y dile, este es el día más glorioso que jamás he vivido en mi vida. Y pueden sentarse. Hoy es nuestro último día acá. Y quiero agradecer profundamente a los pastores Machado, todo su equipo de líderes y toda la gente que ya antes conocíamos y a los que no conocíamos, pues ya hoy les conocemos. Y gracias por la invitación. Ya hace un buen rato que venimos en esta carrera. Martín, Dios te bendiga. Pastor que viene de San Miguel, los que vienen de Virginia. El trío Lin, placer conocerles y todos los amigos que hoy están en esta mañana acá. Créame que escogió el mejor lugar de su vida.
Ayer hablábamos sobre cómo Dios prueba nuestras vidas, pero no quiero dejar esto a medio camino. Quiero hablar hoy de cómo nuestra fidelidad será probada. ¿Cuántos fieles hay acá? Es más fácil decir amén que levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos fieles hay acá? Dentro de la Biblia hay historias que te marcan y hay historias que son incomprensibles. Por lo menos para el mundo de la psicología, habrían historias que quizás quisieran sacarlas de la Biblia porque no encajan dentro del conocimiento. Pero tienen una razón de existencia en Dios. O sea, Dios sabe cómo hace las cosas. Y la fidelidad de nosotros es un valor moral, una virtud que implica lealtad, constancia y compromiso. Y que en estos tiempos que se vienen, y siempre lo hemos dicho, si alguien cree que las cosas van a mejorar en esta tierra, no pierde el tiempo pensando. Las cosas van a ir de mal en peor. Pero lo que sí sé es que mientras las cosas se ponen más difíciles, es una puerta que Dios abre de una gran oportunidad a la iglesia para dar a conocer cuál es el poder de Dios y cuál es la fe que nosotros profesamos. No sé si alguien me escuchó. O sea, aquí no se trata de jugar a la religión, de jugar a la iglesia. Aquí se trata de tener más que, escucha bien, más que ser un creyente y que ser gente de fe, pero luego tendremos que tener nuestras convicciones bien profundas para que ese fundamento, en el momento de cualquier dificultad, de cualquier terremoto espiritual o lo que se venga, solamente se sacuda, pero que nunca se destruya, sino que se pueda fortalecer en el Señor. Amén. O sea, son oportunidades que Dios abre y que nosotros tenemos que aprovecharla. Entonces yo no vine a hablarle a gente que está con miedo de vivir mañana. Yo vine a hablarle a gente que de verdad quiere no sobrevivir, sino que quiere experimentar lo que significa la vida en abundancia en Cristo Jesús. ¿Estamos claros o no? Y en estas partes donde Dios prueba nuestra fidelidad, yo quiero llevarte a la Biblia porque hay una historia y dije yo, este es el momento para hablar de esto. Quiero que miren el segundo libro de Samuel, así como están sentados, tranquilos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, solo quiero tomar un versículo, que es el versículo 10. Aleluya. Dice la Biblia, ¿lo tenemos todos? Dice la Biblia: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ello agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Dice el 11: y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Amén. Yo quiero que estemos bien atentos. Yo sé que después hay comida, pero quiero que nos concentremos y nos enfoquemos acá. Esta es una de las historias y quiero relatarla de esta forma porque en alguna parte quizás a veces no entendemos cómo Dios trabaja para traer una bendición a nuestras vidas. Amén. En los tiempos que David era rey, David era uno de los hombres más fuertes, un guerrero de experiencia, un hombre que sabía cómo tocar el corazón de Dios.
Pero David se enfrentó a ciertas dificultades dentro de sus vidas y a veces quizás él hacía las cosas por impulso o a veces pensando que de esta forma podía agradar a Dios. Como nos pasa a todos nosotros, a veces nosotros hacemos cosas que creemos en nuestro mundo que a Dios le agradan, pero Dios en realidad no las acepta. Por ejemplo, la mayoría de nosotros muchas veces entregamos cosas a Dios. Algunos dicen, yo te entrego esto, una ofrenda monetaria. Otros dicen, te entrego mi vida. Hay mujeres que le dicen a Dios, te entrego a mi marido, llévatelo. Oye, pues se alegraron ustedes, ¿no? Y otras le dicen, si no te lo llevas, pues te lo mando. Y todo consideramos de que por lo que yo le dé a Dios, Dios está obligado a responderme. Entonces a veces traemos cosas y nos quejamos cuando no tenemos una respuesta y comenzamos a decir, Dios, mira, te he entregado 30 años de mi vida, he estado 34 años sirviéndote y hasta hoy no he visto resultados. Sin embargo, veo otros que ayer llegaron y son ya bendecidos de una manera. De hecho, hay gente que aparece solamente para el evento y se van con todos los milagros y usted se quedó con las enfermedades que él dejó. Pasa muchas veces. Y para el colmo pasas adelante y el predicador a todos les pone la mano y cuando te tocaba a ti la pasó sobre ti. Y dices, Dios, ni siquiera me vistes. Entonces salimos decepcionados más que salir bendecidos, mientras unos van contentos, van diciendo, wow, al mes aparezco y cada vez que llego Dios me habla. Y otros dicen, y yo que paso ahí todos los días y siento que Dios está lejos de mí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque a Abraham le pasó algo igual. Abraham en una ocasión, dice la Biblia, que Dios le había hecho promesas grandes que ustedes ya las conocen. Pero pasaron los tiempos, pasaron los años y Adán ya estaba en una edad avanzada y miraba que la simiente que Dios le había prometido no salía por ninguna parte. Y no es que no salía, sino que ni siquiera había esperanza. Sara, no había forma de que de alguna manera pudiese quedar embarazada. Aparte de eso, también estaba en edad avanzada. Y en un día Dios, hermanos, viendo la preocupación de Abraham, dice la Biblia que Dios lo saca de la zona de confort. Levante las manos ya conmigo esta mañana. Vamos, levante su mano. Esta mañana Dios me va a sacar de la zona de comodidad. Porque algunos están tranquilos, algunos están bien ahí. Y Abraham estaba dentro de esa situación y pensando que no tenía el hijo de la promesa. Y no es que Abraham estaba pensando que Dios le había fallado, no. Abraham, disculpen esta expresión, pero para mí que Abraham era un hombre zorro en la fe, hermano. Era un tipo que sabía cómo aventajar a Dios. Era alguien que, no puedo decirlo que a ciega creía en Dios, pero es que la fe de Abraham era una fe genuina. Era una fe que se había producido dentro de su mundo. Y pensando en eso, Dios lo saca y dice que lo sacó de su tienda. Y viene Dios, lo lleva afuera y dice que lo primero que hizo fue que lo puso a contar las estrellas. Y Abraham comenzó a contar las estrellas y parece que perdía la señal porque no le daba la cuenta. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios tiene que poner a Abraham a contar las estrellas? Abraham era un experto en las matemáticas, eran los que se habían inventado el álgebra, las raíces cuadradas, todo lo que tenía que ver con numerología. Pero Abraham la llevaba, hermanos, de perder todo en Dios. Yo quiero que nosotros entendamos, con Dios nunca, jamás nosotros, si queremos ganarle, nunca vamos a poder, porque Dios siempre va a ganar. Y Dios siempre va a tener la razón. ¿Decimos amén? Entonces Abraham venía de un mundo, yo quiero que tengas paciencia en esto. Abraham venía de un mundo donde él sabía que las cosas que se obtenían en la vida no era simplemente quedándose de brazos cruzados. No era simplemente esperar una bendición. Él sabía que había que hacer algo. Y dentro del mundo politeísta donde él había crecido, había visto los acuerdos o los pactos. Entonces Abraham sabía que para recibir un hijo había que por lo menos dar un hijo.
porque él sabía que esta era la ley de la recompensa hasta cierto punto. Pero Abraham se queda preocupado porque cuando cuenta las estrellas él no puede. Y Dios le vuelve a repetir lo mismo que le había dicho antes. Lo mismo que le había dicho: ten por cierto que tu descendencia será como las estrellas del cielo, será como la arena del mar y será como el polvo de la tierra. Dios no estaba equivocado. El problema es que Abraham, los tiempos en él están pasando, pero para Dios los tiempos no habían pasado. Lo que yo quiero decirte es que, escucha bien, cuando Dios te da una palabra, para ti fue ayer, pero la palabra para Dios sigue siendo vigente en el hoy, porque en la eternidad no hay ayer ni hay mañana. En la eternidad solamente existe el hoy. Yo vine a hablarle a gente aquí que está preguntando por qué Dios me falló. Dios no te falló. Dios llega a tiempo y Dios está en el momento oportuno. Vamos a aplaudir al Señor. Y cuando Dios le dice, entonces nos preguntamos: ¿cómo es que mi descendencia será como las estrellas, como hermanos, como el polvo de la tierra, como la arena del mar? Lo que nadie entendía es que para Abraham, en su cultura religiosa, en su cultura idólatra, el cosmos, la tierra y el agua eran las tres deidades principales donde ellos basaban todos los resultados. Y Dios le da una lección y le dice: quiero que entiendas que el creador del cosmos, de la tierra y del agua soy yo. Esos no son dioses, esas son creación mía. Eso es lo que yo creé. Y le está dando a entender que para él nada es imposible y que para él no hay cosa difícil que no pueda hacer. Y entra en esta parte Abraham y le dice: mira que no me has dado prole, mira que no me has dado descendencia, y el que va a ser mi heredero es un hijo nacido en casa, un esclavo, Eliezer el Damaseno. ¿Qué es lo que está Abraham proponiéndole a Dios? Lo que Abraham le está proponiendo: si la bendición mía va a llegar para tener un hijo, yo te doy este que tengo. Porque los hijos esclavos nacidos en la casa no pertenecían a los padres esclavos, pertenecían al amo del esclavo. Entonces Eliezer era hijo de Abraham siendo esclavo. Pero hay algo curioso ahí, que Dios no le acepta el trato a Abraham. Ni siquiera, hermanos, Dios piensa en la oferta que Abraham le hace. Pero Dios cambia las cosas y es como decir: ¿tú quieres ofrecerme algo? Pues entonces yo te voy a pedir que hagas lo que yo digo. Y Dios le cambia los papeles y dice Dios: quiero que hagas sacrificio. Me vas a traer unos bueyes, me vas a traer unas cabras, me vas a traer unas palominas, y esto será el sacrificio. Para Abraham fue un shock cultural, porque los animales para él eran sagrados. Y sin embargo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Abraham está a punto de entrar en una de las facetas más grandes de su vida, que es el territorio o la atmósfera de la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Donde si lo que digo de verdad vale la pena practicarlo, si lo que digo está de acuerdo con lo que hago. ¿Y qué es esto? Que Dios jamás, y escucha bien, iglesia, aquellos que han vivido esperando, aquellos que están ahí: Dios, respóndeme. Dios nunca va a responder por lo que le traigas. ¿Qué pasó? Se quedaron callados. Pero sí Dios va a responder cuando traigas lo que Él te pide. ¿Escuchó o no escuchó? Escucha, y te lo vuelvo a decir: Dios jamás te va a responder por lo que traigas, pero sí te va a responder cuando traigas lo que Él te pide. Abraham quería ofrecer, pero Dios le dice: no es lo que tú me ofrezcas, es lo que yo te pida. Y esta mañana Dios va a responder, no por lo que has traído, pero sí va a responder cuando traigas lo que Él te pide. Alma bendice a Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede bendecir a Dios?
Entonces, aquí va esta parte. Entonces Abraham entra en esta situación. Y basado en esto dice que el hijo de la promesa nació. Oiga, el hijo de la promesa nace Isaac, un muchacho, un adolescente. Pero a la altura del capítulo 22 del libro de Génesis ocurre algo. Y aquí ahora sí agárrese. Ocurre algo que es, hermanos, macabro, ilógico, raro, espeluznante. Hermanos, algo que no tiene sentido. Porque en un de repente Dios le dice a Abraham, cuando Abraham está gozando de su muchacho, y dice la Biblia enfáticamente, y después de estas cosas probó Dios a Abraham. Oye, ayer yo les decía que nuestras vidas son probadas. Cuando nuestras vidas son probadas es tocante a lo que poseo, pero cuando mi fe es probada es tocante a lo que Dios me ha dado. Porque para mí es más fácil deshacerme de lo que yo he poseído, pero no es tan fácil, oiga bien, deshacerme de lo que Dios me ha dado. Y quiero que entiendas que lo que Dios te da no es tuyo, lo que Dios te da es de Él. ¿Alguien me escuchó lo que dije? El problema es cuando yo me adueño de lo que Dios me da. Y Dios conoce el corazón y conoce la intención. Y conoce el pensamiento antes que se forme y conoce la palabra antes que llegue. Y Dios quería probar a Abraham. Y Dios estaba complacido con Abraham. En aquel momento Abraham le ofrece un muchacho. En esta ocasión viene Dios y le dice: quiero que me entregues a tu único hijo Isaac, a quien amas. Mira a su vecino y dígale: eso está fuerte. Si hubiera sido la suegra que le pide, se la da, ¿verdad? Pero le está diciendo: dame a tu único, no más. Es único hijo. Y yo pregunto, si cuando hablamos de que nuestra fidelidad es probada, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto entonces a dar? Mi fidelidad nunca será probada con las cosas tan pequeñas, con aquellas cosas que son casi invisibles. Siempre Dios va a probar tu lealtad basado en aquellas cosas donde tu corazón está, hermanos, entregado totalmente. Y lo curioso de esto es que la actitud de Abraham no fue la actitud de un hombre depresivo, no fue la actitud de un hombre, hermano, que se enfermó. Al contrario. Y esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención, porque no es que Abraham no fuese humano, no es que Abraham no sentía dolor, es que ya lo que había practicado desde aquel momento de los sacrificios, en este momento Abraham tenía solamente dos opciones: o me rindo ante la petición, o transfiero o convierto esta situación en algo productivo, porque sé que de esto que Dios me pide, algo mejor tiene que ser. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Cuando yo rechazo, cuando yo rehúso a dar lo que Dios me pide, estoy limitándome a lo que viene. No sé si me entendieron. Si yo me rehúso a entregar lo que Dios me pide, estoy poniendo límite a lo que está por delante, a lo que viene por allá. Oye, Abraham hace una cosa increíble, porque dice en la Biblia que se levantó de mañana. Dele las glorias a Dios. Preparó el burro, puso la leña, puso todo, con el dolor hecho pedazo, con el corazón hecho pedazo, pero iba a hacer lo que Dios le estaba diciendo, porque sabía que algo glorioso se iba a desprender de esa situación. Vamos, levanta tus manos. Dile al que está a tu lado: si no sabes lo que Dios te está diciendo, quédate callado mejor y escúchalo. Abraham sabía escuchar a Dios. Y no era fácil porque es su hijo. Yo pienso cómo se sentiría Sara. Yo pienso si Abraham le consultó a Sara: fíjate que Dios nos está pidiendo el chamaco.
Pero Abraham, dice la Biblia, que él preparó porque Abraham era un profeta. Y esto quiero que lo entiendas. Profeta no es cualquier loco que anda hablando cualquier situación allí. Un profeta es el que tiene la capacidad de hacer que las cosas sean correctas y de hacer que las cosas sean transferidas hacia un futuro legal. Y Abraham preparó todo. Y dice la Biblia que Dios le había indicado el lugar donde tenía que ser el sacrificio. Y esto es importante que el Sinaí lo entienda. No es donde tú quieres, es donde Dios lo dice. No es donde está mi comodidad, es donde Dios me ha dicho que lo haga. ¿Alguien puede alabar a Dios? Yo siento a Dios acá, hermano. Yo siento a Dios en este lugar. Yo quiero que te metas conmigo en esto, porque dice la Biblia que Abraham salió con el muchacho. Isaac no era cualquier loco. Isaac venía de un padre que sabía honrar a Dios. Isaac miraba frecuentemente a Abraham levantar altar. De hecho, fue el primer hombre que levantó un altar en Betel. Isaac estaba acostumbrado a ver los sacrificios. Siempre Isaac acompañaba a su padre cuando iban a hacer sacrificio. Y en esta ocasión Isaac y Abraham van camino al monte Moriah. Va el burro, llevan la leña, llevan el cuchillo, llevan todo. Y de repente Isaac se queda viendo, como quien dice: a mi padre algo se le olvidó, hay algo que falta y mi padre no lo ha notado. Y le dice: padre mío, yo veo todo lo necesario para el sacrificio. Veo la leña, veo el cuchillo, veo la lumbre, pero no estoy viendo el cordero. Esto Abraham tuvo que haberle dolido. En el cielo se estaba gestando algo para un futuro, para algo más grande. Y Abraham en ese momento, él tenía, escucha, mi alma bendice a Dios, él podía decirle a Isaac: esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando. Pero Abraham es un profeta de verdad y le dice al oído a su hijo: hijo mío, tranquilo, no se preocupe, que Dios mismo se proveerá de un cordero para este sacrificio. Alguien tiene que levantar esas manos. Dios mismo, vamos, diga conmigo: Dios mismo. Vamos, diga: Dios mismo se proveerá de un cordero. Wow. Oye esta frase. ¿Usted cree que el corazón de Abraham no palpitaba? ¿Usted cree que Abraham no miraba hacia el cielo? Pero Abraham tenía una fe y decía: si Dios me pide lo que Él me dio, es porque tiene algún plan por adelantado. ¿Sabes cuánta gente se pierde lo que Dios tiene por delante? Porque rehusaron en el presente hacer lo que Dios les dijo. Y perdieron las bendiciones porque no dejaron que su fe, su fidelidad fuese probada. Y Abraham iba en las manos de Dios. Abraham sabía que algo Dios tenía entre manos. Y hay algo bien tremendo. Antes de entrar a la otra parte, hay algo bien curioso dentro de esto. Porque dice la Biblia que cuando llegaron al lugar, llegaron al monte Moriah. Yo me imagino que Abraham cada segundo contaba: que Dios haga algo, que Dios haga algo. Pero Abraham sabía que había que hacerlo porque tu obediencia es probada. ¿Cuántos somos obedientes acá? Tu obediencia es importante. Y Abraham, yo me imagino cuando comienza, porque hay muchos que dicen: pero ¿por qué Isaac no hacía? Mira, esta era una cultura que ellos habían aprendido. Isaac era un joven obediente. Y Isaac de alguna manera seguía los alineamientos de su padre y sabía que su padre no se equivocaba. Yo me imagino cuando lo está poniendo sobre el altar. Y dice la Biblia que Abraham, decisivo, agarró el cuchillo. Y cuando lo levantó, ay, 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 hubo una voz que se levantó y le dijo: Abraham, Abraham, no le hagas nada al muchacho. Ya sé de qué material estás hecho. Ya sé de qué material estás hecho. Alguien puede alabar a Dios.
No le hagas nada. Pero espérese ahí, que hay algo más. Hay algo más. Abraham no se queda solamente con eso, porque lo raro es que Dios le dice: mira tus espaldas. Y lo que había a sus espaldas no era un cordero, era un carnero. ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Alguien puede decir a Dios? Un carnero es el sustituto del verdadero sacrificio. Voy a sacrificar el carnero porque va a venir algo más fuerte que el carnero. Escucha. Abraham, no creas que ha terminado todo ahí. No, Abraham es un hombre de pacto y está hablando con el Dios de pactos. Y un pacto no es como un acuerdo. Un acuerdo se firma entre dos y el que no lo cumple es demandado. Pero un pacto no puede ser firmado y no puede ser abolido. Se cumple porque se cumple. Y en el protocolo del sacrificio hay una parte que nos hemos perdido, que es, escucha esto, Dios puso las condiciones del pacto, ¿cierto? Entonces en el protocolo del pacto, el que me dijo que sacrifique, pero él mismo me dice que no sacrifique, él queda obligado a sacrificar a un hijo. No. El hombre de Lelín sí la agarró. No, usted no entendió nada. Oye esto. El que me dijo que sacrifique a mi hijo, él mismo me dice que no lo haga. Entonces yo estoy libre porque yo cumplí, yo lo iba a hacer. Ahora lo tiene que hacer él. Ahí alcanzaste tú y alcanzamos todos. Porque Abraham proféticamente le dijo a Isaac: Dios se proveerá de un cordero para este sacrificio. Y pasaron los tiempos, pasaron los años, y el carnero había sido sacrificado. Y Dios tenía que cumplir con Abraham. Dios tenía que cumplir su promesa, porque Dios no puede quedarse sin cumplir. Y por eso, miles de años después, Juan el Bautista en el río Jordán se les revela: he ahí el Cordero de Dios que quita. Alguien póngase de pie y alabe a Dios. Que quita los pecados del mundo. Vamos, aplaude fuerte a Él. Alguien tiene que aplaudir más fuerte. Vamos, levante esas manos. Que la nube de Dios se meta sobre este lugar. Vamos, alaba. Oh, yo siento a Dios. Yo siento la gloria de Dios. Ay. ¿Te das cuenta? Fuimos alcanzados por el sacrificio y por la decisión de Abraham. Levante su mano y diga conmigo: hoy voy a entregar lo que Dios me pida. Y sé que la atmósfera será transformada. Alábale si puedes. Ahora te vas a mirar a la otra parte. Siéntate. ¿Estamos vivos, gente? ¿Estamos vivos? Ahora, ¿cómo yo cambio una circunstancia adversa a algo más positivo? ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo puedo? No estoy hablando de una restauración. Estoy hablando de una transformación.
que en inglés sería como darle un nuevo look a las cosas. Transformación. Y en el texto que leíamos, yo quiero detenerme en esto porque quiero hablarle a mujeres de fe acá. ¿Cuántas mujeres, madres hay aquí? Levanten la mano. Levanten la mano las madres que están acá. ¿Qué estás haciendo por tu hijo, tu hija? ¿Cómo peleas tus batallas? Entonces, cuando hablamos de que nuestra fidelidad será probada, a veces no nos quedan muchas opciones, sino más que todo seguir el camino que Dios traza. Y en el tiempo que David está reinando, se viene una de las cosas más fuertes que a David le preocupaba. Dice que por 3 años no llovió, había una sequía de lo más peor. Y una sequía en Israel representaba una calamidad, representaba una escasez, representaba lo peor. Esto traería pobreza, enfermedades, dificultades. Y David era un rey justo, y lo que más amaba y lo que más quería es que la gente estuviera bien. Pero David se encuentra en una situación donde ya no sabe más qué hacer. Había hecho todo lo que él podía para que de alguna forma las lluvias llegaran, porque él sabía que él no podía provocar la lluvia, pero sí podía provocar al Dios que enviara la lluvia. Pero parece que los cielos más se cerraban y no había forma de poderlo hacer. Y se fue a las crónicas, se fue a indagar, buscó por allá, como nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en una temporada de sequía, buscamos al vecino, buscamos por allá, nos vamos de la ciudad, nos vamos del estado, nos movemos de iglesia, y la sequía sigue más peor de como cuando comenzó. Entonces David no sabe más qué hacer. Y en última instancia dijo, bueno, aquí el único que sabe, que es el dueño de las cosechas y es el dueño de todo esto, es Dios. Y fue y consultó a Dios. Y Dios no anduvo con tantos rodeos y le dijo, David, la desgracia de la nación no es por tu culpa, sino por Saúl. Mira a su vecino y dígale, pero si Saúl está muerto, ¿qué hago? Dígale, si Saúl está muerto, ¿qué hago? Es por causa de Saúl. Saúl había violado un pacto que Josué había hecho con los gabaonitas. Se había hecho un juramento que los gabaonitas nunca iban a matarlos, pero Saúl en un momento de coraje los mató. Y eso quedó dentro de esta casta, hermanos, tan impregnado, que cuando David encuentra esta situación y Dios le dice cuál es el problema, entonces David entiende que para que esta desgracia sea quitada, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una solución, tiene que haber algo que yo tenga que hacer para que esto, o sea, no es un asunto que simplemente se iba a resolver con un clamor, con una oración. No, aquí había que de alguna manera invalidar esta maldición que había traído Saúl sobre la nación. Y dice la Biblia que David fue y habló con los gabaonitas, pero él no conocía el corazón de ellos. Y David era un hombre que daba todo por el todo con tal de que la situación mejorara. Pero lo que nunca pensó y lo que nunca pudo discernir ni lo pudo entender es que no podía ni siquiera leer el entendimiento de estos individuos. Y los mandó a llamar y les dice, miren hombre, yo soy un hombre guerrero, soy un hombre de pacto, y yo soy de los que entiendo que una desgracia que llega a una nación, tiene que haber un acuerdo en aquella parte afectada para que la situación se mejore. Díganme qué es lo que yo puedo hacer. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. David compromete la palabra, pero él no sabía el corazón de esto. Ellos venían con un resentimiento de muchos años atrás y esperaban la oportunidad de venganza. Y ellos le dijeron, no queremos plata, no queremos nada, no queremos ninguna posesión ni nada material de Saúl, de aquel hombre que nos hizo daño. Lo único que te pedimos, y esto es lo más fuerte, esto es lo más duro, lo único que te pedimos es que nos des 7 hijos
de Saúl para colgarlos. Oye, qué petición. Cuando uno lee esta historia no le haya sentido, porque uno dice, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿Cómo es posible que David tenga que acceder a tal situación? Porque dentro de esos hijos estaba un hijo, hermanos, de Jonathan, que era Mefiboset. Pero Mefiboset no entraba en el acuerdo, porque David también había hecho pacto con Jonatán de proteger su raza. Entonces a David se le puso difícil, a David se le puso difícil, como a veces se nos pone a nosotros. Hay decisiones que tenemos que tomarlas, hay cosas que a veces no están en nuestras manos, no están en nuestras mentes, pero llega un momento en nuestras vidas que tenemos que oír lo que Dios está diciendo. Por supuesto que Dios no está pidiendo los 7 hijos, son los gabaonitas, pero David ha comprometido la palabra. Y es aquí donde entra en el escenario una mujer que jamás escogió estar en esta escena, una mujer que jamás estuvo, hermano, apta para esto. Un día de repente le llega vamos a ponerlo así, le llegó un WhatsApp del rey David y le dice: Rispa, quiero que vengas a mi oficina real. Para aquella mujer fue sorprendente, porque una mujer como Rispa jamás podía haber entrado a un palacio. Dijo: pero wow, ¿qué es esto? Esta llamada, esta urgencia tan especial para yo ir. Era tomado como uno de los privilegios más grandes. Rispa era concubina, lo que se refiere a ser una amante. No era una mujer casada legítimamente con Saúl. Pero lo que no sabe es que en las manos de Rispa estaba la solución de la desgracia. Levante sus manos y diga conmigo: en mis manos está la solución acá. ¿Te parece una locura? Pero Rispa, me imagino, cuando llega, se ha de haber puesto el mejor traje, ha de haber llegado de lo mejor, porque iba a verse con el rey. Lo que no sabía, lo que estaba en mente del rey, lo que no sabía, lo que se estaba gestando, hermano, no sabía. Ella ni siquiera tenía idea. Y cuando llega donde del rey, yo me imagino que David le dice: Rispa, bienvenida. Mira, yo sé que esto es para ti sorpresivo, yo sé que quizás no lo vas a entender, pero yo quiero que entiendas, mija, tenemos 3 años de sequía y esto se puede poner peor si no hacemos algo. Y la solución no está en mí. Desgraciadamente yo comprometí mi palabra, pero la solución está en tus manos. Aquí el asunto es que Rispa no tenía derecho a voz ni voto. Rispa no tenía derecho a argumentar. Rispa no tenía derecho a oír. Lo único que Rispa podía hacer era obedecer a lo que el rey le estaba diciendo. Cuando David le dice y le contó la historia, le dice: y sabes que se me piden 7 hijos, y de los 7 hijos tú tienes 2 que tienen que ser sacrificados, tienen que ser entregados. Yo creo que cuando Rispa escuchó esto, se tiró al piso, lloró. No podía decirle al rey que no, solamente podía decir que sí. Y agarraron otros 7 nietos de Saúl, otros 5 nietos de Saúl, y todos estos 7 fueron, dice la Biblia, entregados a las gabaonitas para que fuesen colgados. Levanten sus manos conmigo: ahora es que viene lo bueno acá. Levanten sus manos: ahora es que viene lo bueno. Quizás algunos dijeran: wow, pastor, pero eso es raro, eso es increíble. Ahora, yo no te voy a hablar de lo que hizo tanto David, pero sí quiero hablar de lo que hace Rispa. Porque Rispa representa en nuestro caminar espiritual una mujer de fe, una mujer determinada, una mujer que a la verdad tenía la potestad de poder convertir este dolor en algo productivo. Y yo vine a hablarle a gente aquí que no deje que su dolor se siente sobre su vida. Agarre su dolor, póngalo en los pies de Cristo, llévelo al Calvario, llévelo a la cruz. ¿Alguien me está escuchando? Y lo primero que hace Rispa es que entregó a los muchachos. Y dice la Biblia que fueron entregados y fueron colgados. Ahora, lo que yo quiero que entiendas esto, que el ser colgados tenía una cosa increíble, porque los muertos o la gente que era colgada
no tenían derechos a una sepultura. No tenían derechos a ser enterrados. Era como un acto de maldición. Entonces Rispa sabía que sus esperanzas se estaban perdiendo, porque no iba a haber una sepultura donde podía recordar. Y es que para nosotros, quizás en Latinoamérica, una sepultura no significa mucho. Pero en la cultura hebrea, hermanos, la gente cuando ya nace, lo primero que tienen es una sepultura. Aquí lo primero que tienen los niños es un iPhone. Ahí no, ahí es una sepultura. Porque la sepultura para un judío no es el final, sino, hermanos, el inicio de una vida. Ahora, ¿entiendes por qué Jesús no tenía sepultura? Porque Jesús fue entregado en calidad de maldición. Los hijos de Rispa fueron entregados para terminar con una desgracia, con una calamidad. Y el dolor era tan profundo, pero ella hace algo que es importante. No importa lo que decía el protocolo, dijo Rispa, a mí no me importa lo que se diga, pero yo haré algo. Y dice la Biblia que lo primero que hizo fue y se entregó de lleno a estar junto a los cuerpos de los 7 muchachos que habían sido colgados. ¿Y por qué estuvo ella ahí? Porque sabía que habían aves de rapiña, sabía que habían fieras, hermanos, peligrosas, y dijo, no dejaré que los cuerpos de estos muchachos los toquen las aves de rapiña, ni tampoco las fieras los devore. Es como decir, los voy a entregar, pero no en otra calidad, sino como sacrificio, para convertir una desgracia en algo positivo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Que tus hijos se los lleva el diablo, ves que tus hijos se los lleva la droga y tú tranquilo. No, ahora te vas a levantar, ahora vas a velar, ahora te vas a parar, ahora allá. No permita que las aves de rapiña te los toquen, no permita que las fieras te los aplasten, te los devoren. Permítele a Dios hacer algo por ellos. Tu fe será probada. Y dice que se plantó en aquel lugar. Y yo me imagino a aquella mujer en el día espantando las aves de rapiña. En la noche no dormía porque venían las hienas, venían los animales salvajes. Porque ella decía, serán colgados en un madero, pero serán en calidad de sacrificio. No voy a permitir que ninguna ave inmunda ni nada los toque. Lo segundo que hace, wow. ¿Alguien tiene como un manto acá, una tela? Un manto. Una toalla, cobija, qué sé yo. Déme eso. Una sillita. Hay gente que está acá, que están hundidas en su dolor, sin entender que Dios los estaba probando. Usted no sabe el dolor que había en Rispa, pero Rispa representa fidelidad probada, porque ella nada podía hacer, pero sí podía hacer lo que podía. De alguna forma era cambiar las circunstancias en algo positivo. Hay cosas, hermanos, que suceden en nuestra vida por una razón divina. Porque lo que tú no sabes es que los hijos de Rispa, de cualquier manera, el día que murieran, por ser hijos de una concubina, jamás iban a tener sepultura. O sea, era como estar condenados sí o sí. Y esta desgracia, dijo Rispa, a esta desgracia le saco provecho. Levante su mano y diga conmigo, a esta situación. No, es que suena más bonito situación. Dígalo así conmigo, a esta desgracia le saco provecho. ¿Lo entendió? Hay situaciones en tu vida que si tú les permites que hagan nido sobre tu cabeza, vas a apestar a diablo toda la vida. Pero el día que tú entiendas cómo Dios funciona, vas a tomar ventaja y te vas a dar cuenta
que el diablo sigue siendo diablo y bruto para la eternidad. Y tú sigues siendo un hombre y una mujer de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Sácale provecho a esto. No dejes que el dolor se apodere de ti. 6 meses Rispa tomó la decisión sin que nadie lo supiera. Nadie le dijo que hiciera eso. Pero ella entendió que dentro de todo este dolor había algo positivo. ¿Tú no has entendido eso? Que en medio de la circunstancia, en medio del dolor, algo bueno tiene que venir, porque Dios no falla. ¿No has comprendido que el que te dijo pasemos al otro lado es el que también te va a ayudar en la tormenta? ¿Es el que también estará contigo? Hermano, los 7 cuerpos están colgados en los 2 hijos de Rispa. Ella está con todo el dolor de su alma, y en las noches, hermano, espantando fieras, en el día espantando aves de rapiña. Ella sabía que si un animal de esto tocaba esos cuerpos, esto se terminaba. Pero dijo: no permitiré. Y se estuvo hasta que se disecaron, hasta que quedó la calavera. Pero algo impresionante. Supuestamente Rispa, oiga bien, tenía que ponerse la tela de silicio ella. Cuando una mujer se ponía su tela de silicio, esto representaba que estaba en dolor. Esto representaba luto, representaba tristeza profunda, representaba angustia. Pero Rispa no hizo eso. Rispa no hizo eso. Dijo: no permitiré que el dolor se siente sobre mi vida. Agarró la tela de silicio. ¿Y sabes qué hizo? Se sentó sobre ella. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien está aquí? ¿Sabes qué significa esto? Me voy a sentar sobre el dolor, pero no el dolor sobre mi vida. Alguien alabe a Dios. Alguien póngase de pie y diga: me voy a sentar sobre mi dolor, sobre mi frustración. Levanta tus manos, levanta tus manos. No permitas que el dolor se siente sobre ti. No permitas que el dolor esté sobre ti. Cuando tú haces esto y te sientas sobre el dolor y no le das a demostrar al diablo que estás dolido, que estás en luto. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando tú te quedas callado, el diablo no sabe lo que hay en tu mente. El diablo no sabe lo que hay en tu corazón. Pero hay un Dios en los cielos que sí sabe por lo que estás pasando. Y está a punto de hacer algo. Cuando yo me siento sobre el dolor, hay algo que se está gestando en las alturas. Hay un ángel que le está diciendo al Padre: mira, la concubina no solamente se quedó 6 meses ahí, sino que no ha permitido que el dolor la llene de tristeza, sino que no ha permitido que el dolor se la termine. No, entonces Dios dice: hay que hacer algo por la concubina. Hay que hacer algo por la concubina. Y dice la Biblia, levanta tus manos y di conmigo. Diga conmigo: alguien va a hablar por mí hoy. Vamos, alguien va a hablar por mí hoy. Mira a tu vecino y dile: alguien va a hablar por ti hoy. Vamos. Dice la Biblia, quédate así de pie. Dice la Biblia que cuando alguien supo lo que Rispa había hecho, alguien se fue con el chisme santo donde David y le dijeron: rey, usted no sabe lo que está pasando. Usted no sabe lo que hizo la concubina. ¿Qué es lo que hizo? Se quedó 6 meses ahí y no permitió que las aves de rapiña se terminaran a los muchachos. Y aparte de esto, rey, estaba sentada sobre la tela de silicio. Dijo el rey: no es posible, hay que hacer algo, hay que hacerle sepultura, hay que hacerle sepultura. ¿Alguien alaba a Dios? No, usted no entendió. ¿Sabes lo que está pasando?
¿Sabes lo que hizo Rispa? Activó el poder de la resurrección. Activó el poder de la resurrección. Activó el poder de... Yo vine a hablarle a gente ahora que quiere vida. Oh my God. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? Hicieron sepultura. Eso se llama fidelidad, coraje, entrega. ¿Qué yo estoy dispuesto a entregar? A lo largo de esta carrera he visto gente que se desmoraliza porque le dijeron que tiene ansiedad, que tiene depresión. Mientras permitas que la depresión se siente en ti, vas a vivir, y discúlpame lo que te voy a decir, pero vas a vivir una vida de desgracia. Pero cuando te sientes sobre la ansiedad, le vas a decir a Dios: aquí estoy, aquí estoy. Para Rispa no fue sencillo. Eran sus hijos, pero ella dijo: por lo menos que me le den sepultura, porque sé que un día van a resucitar. Fue lo mismo que hizo José de Arimatea. ¿Sabías tú que tu Señor, mi Señor, murió sin tener sepultura? ¿Sabes por qué? Porque la gente que moría como Jesús muere no son dignos de tener sepultura, porque en Él ve el pecado de toda la gente. Sin embargo, hubo un José de Arimatea que dice que donó su sepulcro nuevo que nadie había usado. Lo que jamás José de Arimatea hace. Usted no sabe el sacrificio de José de Arimatea. José de Arimatea renuncia a ser un día él enterrado, porque el que donaba su sepulcro renunciaba a ser enterrado. Y José de Arimatea se sacrificó. Su fe fue tan terrible que dijo: ahí está mi sepulcro nuevo, nadie lo ha usado. Lo que jamás imaginó es que su sepulcro se iba a ser entregado con historia. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Diga conmigo: la sepultura. Diga conmigo: la sepultura no es el final, es el inicio de una vida nueva. Cuando dijo David: háganle sepultura, Rispa, hermanos, brincó. Rispa estaba contenta. Dijo: se murieron, pero no permití que las aves de rapiña se los llevaran. Pero los voy a volver a ver. Los voy a volver a ver. Jesús dijo: el que esté muerto y cree en mí, oiga bien, va a tener vida. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Déjame terminar acá. ¿Cuántos creen que Jesús vuelve? ¿Cuántos creen que Jesús vuelve a esta tierra? Increíble. El sacrificio de Cristo fue lo máximo. Hay un hecho tan interesante, que cuando Jesús es sepultado, ¿se acuerdan que los discípulos sí creían que la gente moría, pero no creían tanto que resucitaban? Porque muertos vemos todos los días, resucitados no. Yo me imagino que comenzaron a contar los días. Y cuando llega el punto de que hay resurrección, me llama la atención que los discípulos corren al sepulcro. Dice que cuando ellos llegan, Pedro no entró, no vio al cuerpo, pero vio algo espectacular dentro de la tumba. Dice que vio los lienzos doblados. Entonces dice que el otro discípulo sí entró y también pudo comprobar que el sudario de Cristo estaba en otra parte bien doblado, pero lo que llamó la atención es que los lienzos estaban bien doblados. ¿Sabes qué significa eso?
Cuando un amo está en la mesa comiendo y deja su mantel, su toalla de servicio, la deja tirada, significa que el que está atendiendo la mesa, esta es señal de que él ya no va a regresar. Se levantó, pero ya no regresa, ya terminó. Y Jesús ese día se levanta. Ya me imagino a Jesús. Hello. Había estado en las partes más bajas de la tierra. Había predicado. Allá está abajo diciendo: les dije que mi Redentor vive. Y trajo cautiva la cautividad. Pero dijo Jesús: permítanme, que yo tengo gente allá importante que me está esperando. Necesito darles una señal de seguridad. Y cuando Jesús se levanta de la tumba, hermano, no como Lázaro. A Lázaro había que desatarlo. Jesús no. Agarró los lienzos. Cuando el señor de la casa se levantaba de la mesa y dejaba su toalla de servicio bien doblada, era una señal para el que atendía la mesa que él iba a volver, que no removiera nada. Cuando los discípulos llegan y ven los lienzos puestos, dijeron: él va a volver, él va a regresar. Alguien está aquí: él va a regresar, él va a volver. ¿Cuántos lo esperan con ansias de verdad? Vamos, levanten la mano los que esperan a Jesús. Vamos, dale glorias a Dios. Él vuelve, Él vuelve. Ahora, como iglesia somos probados. ¿Cuántos son la novia de Cristo? Por eso es que son infieles. No se trague el cuento que la iglesia es la novia. Eso es un aspecto cultural. En la cultura de la Biblia no hay noviazgo, hay compromiso. Hay esposa, no novia. Una novia todavía puede cambiar de novio, pero una esposa no. Y por eso este hombre, no te vas a sentir mal, pero este hombre, el link, me cae bien. Bravo espiritual este hombre. Levanta tus manos, hijo. Levanta tus dos manos. Si aún crees que lo has visto todo, no. Porque Dios dice: yo no he terminado contigo. Voy a hacer una obra grande en tu casa, que te vas a sorprender de lo que voy a hacer. Así te dice Dios: me has demostrado que sos un guerrero, porque has aprendido a cantar aún en medio del dolor. Y no es porque lo ocultas, sino porque a través del canto sabes cómo ganar tus batallas. Y esta batalla que estabas a punto de perder, yo me voy a meter por ti, dice Dios. Y la vamos a ganar. Alábale, porque la vas a ganar. Alguien levante sus manos. Vamos, alguien aplauda a Dios. Vamos. Vamos, dale glorias a Dios. La esposa es la iglesia. Y estamos siendo probados en fidelidad y en trabajo. No sé si me entendieron. ¿Sabes por qué Jesús dijo? ¿Sabes por qué Jesús decía esto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Jesús decía: nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Solamente quién? A nosotros los salvadoreños, centroamericanos, nos cuesta entender eso. Pero es que en esta cultura, cuando alguien trae un compromiso matrimonial, había la temporada que se llama tiempo de desposorio.
donde quedaba la novia comprometida y quedaba en la casa del muchacho, en la casa del padre del muchacho. El padre era responsable de velar por esta joven si valía la pena que cuando el muchacho regresara se pudiesen celebrar las bodas. Entonces la esposa quedaba en casa haciendo 3 cosas importantes. Su fidelidad tenía que ser probada. Su trabajo. Oiga bien. Y lo otro, su lealtad. 3 cosas. Entonces el padre sí sabía cuándo el muchacho regresaba. Y el padre le decía al hijo: ella está lista para la celebración de las bodas. Hello, espera. Por eso es que Jesús dice: nadie sabe el día ni la hora, solamente mi Padre. O sea que el Padre le va a pasar el chisme a Jesús que el Sinaí está listo para ser celebrado. Levanten sus manos. Dame 5 minutos hoy y vamos a entregar todo nuestro dolor en las manos de Dios. Aquí hay gente que ha sufrido demasiado. Iglesia, ora. Aquí tenemos gente muy noble, gente muy buena. Pero ser noble y ser bueno no basta para tener una vida de éxito y ser feliz. Necesitamos a Cristo. Y yo quiero hacer este llamado a las personas que quieran unirse con nosotros a tener a Jesús. Yo recibí al Señor a los 10 años de edad y le he servido toda mi vida. Y créeme que lo mejor que he conocido es esto. Habrá alguien, si usted, hermano, invitó a alguien a esta mañana, invítelo a que pase. Dígale: tú necesitas a Jesús. Habrá alguien, iglesia, oremos. Aquí hay vidas que necesitan a Jesús. No dejes que el dolor llegue sobre tu vida. Hay gente que a veces dice: yo no aguanto más. Si ya no aguantas más, ven a Jesús. Ven a Jesús. Él sabe cómo cargar con tu situación. Amigo, ven, hijo, yo quiero orar por ti. Ven, aquí están los pastores que queremos orar por ti. Iglesia, intercediendo. Yo siento en mi espíritu que aquí hay almas que necesitan a Jesús. ¿Quién dice en esta mañana: yo necesito a Dios? No salgas de este lugar sin Jesús. No salgas de este lugar sin Cristo. Esta es una mañana oportuna para la salvación. Esta es una mañana oportuna donde Dios nos está invitando